O, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ese texto es interesante además porque ella compara el estudio de tal vez el principal especialista en estudios de la resistencia, que es James Scott, que los hace principalmente en Asia. Esos son sus estudios, no solamente ahí, pero principalmente ahí, y lo compara con Guillermo Bonfil, que estudia los pueblos indígenas de México y la resistencia en México. Entonces, creo que una diferencia importante para el tema que estamos viendo nosotros con respecto a la comunalidad y la resistencia es de que James Scott mira las formas que podemos decir superficiales de resistencia. O sea, las formas que no son en realidad profundas, que no tienen una base profunda, como Bonfil lo hace diciendo, resisten porque están organizados, porque son una cultura distinta y pueden resistir. Scott encuentra estrategias de resistencia que se encuentran en cualquier lado, ¿no? Hoy, antes de que tome posesión Donald Trump, seguramente hay formas de resistencia que es gente que se burla de su pelo, que se burla de que es gordo, de que está feo. O sea, burlarse del poder es una estrategia de resistencia, o hacer bromas, o caricaturas, dibujos. Esas son formas de expresar distancia, de decir, esto no lo quiero, me burlo de ello. Y eso lo considera como forma de resistencia. Eso es importante. En México también sucede. Los indígenas, y no solamente los indígenas, los mexicanos nos burlamos del colonialismo. Nos burlamos tanto del poder del colonialismo interno como del poder del colonialismo externo o del imperialismo. Pero burlarse no articula la lucha. No, lo que articula la lucha es la organización que está en el fondo de la sociedad, y eso es lo que mira Bonfil y no mira tanto James Scott, precisamente porque Scott quiere ver una cosa más general. Entonces, cuando tratamos de ver las cosas más generales, necesariamente somos superficiales. Cuando queremos ver las cosas profundas, entonces tenemos que ver ya no lo general, sino lo que es lo específico o lo particular. Bueno, vamos a empezar a seguir con el tema de hoy, y empezaremos recordando un poco la discusión que habíamos iniciado con lo que dice Gilles Deleuze sobre el poder y la dominación a través de la tristeza. Este es un texto de Alberto Villalobos que se llama Poder, Tristeza y Trabajo, que lo vamos a ver así rápidamente para poder ligar con la característica de la resistencia. Deleuze escribe sus textos habla acerca de la tristeza en relación con un filósofo holandés del siglo XVII que se llama Baruch o Benito Spinoza. Un filósofo holandés y judío que vivía allá y murió allá mismo en Holanda. Entonces, dice este texto, cuando Spinoza explica las causas de la servidumbre humana, reconoce que esta impotencia ocurre cuando los cuerpos son incapaces de frenar, reprimir o moderar aquello que limita o destruye su potencia de acción. Tal vez es demasiada filosofía para ahorita que es tan temprano, pero creo que es una buena introducción. Servidumbre humana es la naturalización de la diferencia, de la desigualdad. O sea, la desigualdad básica que el Estado, que el poder naturaliza, es el de los superiores y los inferiores, los dominadores y los dominados,
los explotadores y los explotados, o sea, la gente que está arriba y la gente que está abajo. La gente que está abajo es la que sirve a la gente que está arriba, de distintas maneras. Eso es a lo que se llama servidumbre humana. Entonces, acostumbrarnos a pensar de esa manera y a reconocer que por causas naturales debemos de servir a los superiores porque ellos son superiores, eso es una condición natural de la dominación. No quiere decir que nosotros lo pensemos así. Nosotros tal vez lo pensamos de manera distinta porque tenemos ya una conciencia, hemos visto esta característica de la dominación y no estamos de acuerdo con eso y pensamos las cosas de manera diferente. Pero lo que él está hablando es de la forma en general como el Estado domina. Entonces el Estado domina a través de acostumbrar a la gente a sentirse inferior, a saberse inferior y que tiene que estar al servicio de quien está más arriba. Eso es falta de poder. Impotencia es falta de poder. Entonces dice, cuando explica las causas de la servidumbre, por qué la gente se acostumbra a servir, reconoce que esta falta de poder ocurre cuando los cuerpos no tienen posibilidad de frenar, reprimir o moderar aquello que limita o destruye su potencia de acción. O sea, potencia de acciones son las capacidades de cada uno, nuestra posibilidad de actuar, de hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, cuando hay fuerzas que frenan, reprimen o moderan nuestras posibilidades de ser, entonces es cuando nos reconocemos dominados, cuando nos reconocemos inferiores, cuando sentimos el peso de la dominación. Cualquier tipo de dominación. No es solamente la dominación en términos así generales del Estado, sino cualquier término de dominación. En la familia nos podemos sentir así cuando algunas acciones de los papás o de los parientes no nos dejan hacer lo que queremos hacer. En la escuela también, en distintos lugares ocurre esto, pero él se está refiriendo al marco general del Estado. Eso produce tristeza. O sea, como vamos a ver, ese sometimiento convierte a las gentes en gentes tristes. Dice, así, la tristeza, definida aquí como la disminución de la capacidad de obrar de los cuerpos, se ubica en el corazón mismo de la servidumbre. O sea, todo lo que limita o disminuye nuestras capacidades, cualquier tipo de capacidad que tengamos, genera tristeza. O sea, lo que nos oprime, lo que nos limita, genera tristeza. Y como va a decir, es una necesidad de la dominación generar entonces tristeza, tener a la gente triste para poderla dominar. Dice, cuando hay una precarización, o sea, empobrecimiento de los medios de vida o de las condiciones materiales de existencia, los cuerpos vivos son irremediablemente afectados por la tristeza. Cuando los cuerpos son sometidos para intercambiar su fuerza de trabajo por los medios mínimos para su subsistencia, en función de una acumulación o de un acaparamiento sin límites de los bienes, las riquezas y el valor, lo que se genera son existencias entristecidas. Aquí este autor, Villalobos, se está refiriendo específicamente al trabajo. Tener que trabajar para alguien es reconocer que no tenemos capacidad de trabajar para nosotros mismos. No tenemos esa posibilidad. Entonces tenemos que trabajar para alguien más. Y él dice, cuando nos quitan, si recordamos lo que hablábamos de la acumulación originaria de capital, cuando le quitan al campesino su posibilidad de trabajar, de producir sus alimentos, lo convierten en una persona precarizada, o sea, empobrecida, y por lo tanto en una persona pobre. Su existencia se entristece. Entonces, esa es la imagen general del campesino. Una gente insatisfecha, o sea, porque él
Deleuze, sobre todo siendo más psicólogo o psiquiatra, habla más habla por eso de cuerpos y de deseos. Entonces la insatisfacción de los deseos y de las posibilidades de ser es lo que genera tristeza. Y tristeza no se está refiriendo ninguno de estos textos ni Deleuze a ese sentimiento que ocurre cuando tenemos algún problema. Por ejemplo, hay algún enfermo en la familia, se va un pariente a vivir a otra parte, entonces eso nos pone tristes. No es esa tristeza a la que se refiere. Tristeza es lo que nos quita la posibilidad de ser alegres. Y la posibilidad de ser alegres está en hacer lo que nosotros sabemos que podemos hacer o descubrir lo que nosotros podemos hacer. Dice, de modo que la identidad entre el mal y la tristeza definida por Baruch Spinoza se revela no como la esencia de la vida humana, sino como un tipo de relación específico. Cuerpos que disminuyen, arruinan o destruyen las relaciones, funcionamientos y organizaciones que los componen cuando se vinculan entre sí. O sea, él piensa la sociedad como conjuntos de cuerpos, las instituciones también como cuerpos. Y en esa relación en social, el que se impone vuelve triste a las personas porque las domina. Y volverlas tristes es entonces una necesidad para que pueda existir la servidumbre. Bueno, esta descripción que estamos viendo es muy clara si pensamos en términos, por ejemplo, de la sociedad campesina, de las comunidades campesinas, a las que se les quita la tierra, se les obliga a sembrar otras cosas y entonces se les despoja de lo que eran las formas en las que reproducían su vida y organizaban su vida. Se les quita tanto que se tienen que ir a trabajar a otros lados y sentirse entonces más tristes, más empobrecidos, o se van muy lejos, incluso a otros países. Los migrantes mexicanos, los primeros migrantes mexicanos, no eran gente que estaba muy contenta de irse a Estados Unidos, ni tampoco de irse a la Ciudad de México o al norte de México. Los migrantes que vienen de Centroamérica no vienen alegres, vienen muy tristes, porque el poder no les permite ser alegres en su comunidad, les quita esa posibilidad. Entonces tienen que irse a buscar la posibilidad de ser alegres, de hacer su vida en otras partes. Y resulta que donde emigran vuelven a ser tristes porque tampoco hay el sueño americano o el sueño mexicano o cualquier ese sueño se convierte al final en una pesadilla porque no es lo que realmente querían. Bueno, entonces, si contrastamos eso con lo que hemos estado hablando de comunalidad, de los lugares donde la gente es colectividad, entonces aquí encontramos una diferencia. Hablábamos de fiesta, hablábamos de una gran cantidad de fiestas, y fiestas comunitarias que duran muchos días. Ustedes vieron las fiestas y conocen fiestas. Las fiestas no son momentos de estar triste. Al contrario, pues se hacen para estar alegre. La gran diferencia, digamos, entre las fiestas de los que no somos indígenas y de los que son indígenas, es que nuestras fiestas duran unas horas, tal vez una madrugada, o dos, de repente, de lo borracho que seamos, pero no dura más. Y ya. No hay algo que sostenga la posibilidad de ser alegre o la búsqueda de la alegría. En las comunidades indígenas sí, es la vida comunal, la que no podemos decir que sean sociedades alegres, sino lo que sí podemos decir es que son sociedades que buscan ser alegres, que tratan de ser alegres, que están organizados para tratar de ser alegres.
Y entonces creo que esa es una definición que podemos tener de el objetivo de la resistencia. La comunalidad sustentando la resistencia como la posibilidad de ser alegres. Y quien trata de ser alegre en estas condiciones reconoce que hay una fuerza o un conjunto de fuerzas que tratan de entristecerlo, que lo han sometido triste y que contra eso está resistiendo. Entonces, esa conciencia es muy importante. No basta con ser alegre nada más. Tampoco es una conciencia de que se diga, sí, combato contra el Estado porque me vuelve triste. No. El hecho de luchar por ser alegre es luchar por combatir la tristeza. Alguien está provocando la tristeza. Tal vez no tengo idea muy clara de qué la está provocando, tal vez tengo una idea superficial, pero sí tengo una idea muy clara de cómo vamos a hacer para ser alegres. Y así es hacia dónde queremos ir. Bueno, esa es una introducción a ese tema. Esta es una pregunta básica. ¿Qué es resistir? Resistir es varias cosas. ¿Es una condición o es una acción? Lo que resiste puede ser una condición. Los relojes waterproof, creo que así se dice, son resistentes al agua. Quiere decir que no les entra el agua. Por más que el agua trate de entrar al reloj, no puede entrar porque el reloj está hecho para resistir contra el agua. Esa es una condición. Una tabla también es resistente al agua. Si ponemos una tabla de madera en agua, se queda hasta arriba. Y si le empujamos, vuelve a salir, porque resiste al agua. Esa es una condición. Otra condición de aguantar es poder aguantar. Un boxeador es muy resistente cuando se le calienta la quijada y por más golpes que le dan, no lo noquean. Lo pueden casi matar, pero no se cae. Eso quiere decir que resiste la golpiza, porque su constitución es resistente. No todos podemos hacer eso, pero hay boxeadores que sí lo pueden hacer. Entonces, esa es una característica, como característica. Otra es soportar. Soportar es buscar la manera de aguantar lo que provoca la dominación, el dolor, o acomodarse. Es decir, en lugar de enfrentar a la dominación, mejor me acomodo. Un boxeador que ya no quiere que lo golpeen, se acomoda, ya no quiere soportar golpes, se acomoda, entonces se la pasa corriendo, se la pasa cabeceando, y ya para no resistir golpes porque ya no aguanta. Bueno, pero no es esa la característica a la que nos referimos. En el análisis social es enfrentar o combatir a la dominación. Y son dos cosas distintas. Enfrentar o combatir a la dominación son distintos. En general podemos decir que a la dominación se le enfrenta. Y una de las formas de enfrentar a la dominación es combatirla. Y otra solamente enfrentarla. En términos más o menos filosóficos podemos entender de que a toda reacción, o sea, si la resistencia es una reacción, entonces a toda reacción es respuesta ante una acción. Algo es lo que provoca. Si sabemos que alguien está resistiendo, tenemos que entender que algo le está dominando. Y entonces por eso es que está resistiendo. No se resiste socialmente
nomás por resistir, sino que algo es lo que provoca el descontento, algo no está bien y entonces contra eso se resiste. Entonces se puede resistir contra el capitalismo. No, el capitalismo impone, el capitalismo quita tierras, crea minas, despoja de tierras para hacer digamos trenes o carreteras, y contra eso se puede resistir. Resistir es entonces enfrentar para tratar de impedir que eso suceda, que ese daño ocurra. Eso veíamos que eso es importante, pero no es el tipo de resistencia tampoco a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de comunalidad. Cuando hablamos de comunalidad, hablamos de resistencia como defender y conservar lo propio. No es solamente enfrentar a la dominación, es principalmente defender y conservar lo propio. Enfrentar a la dominación será después, porque lo primero es conservar lo propio. Ese tipo de idea de la resistencia tiene que ver entonces directamente con la comunalidad. Quien conserva lo propio quiere decir que le encuentra un valor a lo propio. No, por ejemplo, si mi mamá me quiere obligar a bañarme y yo no me gusta bañarme, no me quiero bañar y no me baño, entonces yo resisto contra eso. Pero no resisto solamente porque me lo están imponiendo, resisto porque a mí no me gusta bañarme. Tal vez tengo una idea de por qué no debo de bañarme. Tal vez porque el jabón no mata las bacterias, porque el agua me lastima, por cualquier cosa. O simplemente porque no quiero ser parte del conjunto de gente que se baña todos los días. O sea, puede haber muchas razones. Y eso es resistir. Resisto porque sé por qué quiero conservar eso. No estoy pensando que lucho contra mi mamá porque es una impositora. No, simplemente no me quiero bañar y no me voy a bañar aunque me castigues. Y eso es conservar lo propio. Entonces, conservar lo propio es una forma de resistir. Y se conserva lo propio solamente cuando se le encuentra un valor. Si no se le encuentra un valor, pues ¿para qué enfrentar a la dominación? Si yo digo es que yo no me quiero bañar y aunque me obligues no me voy a bañar, pero ¿por qué no te quieres bañar? No sé. Pero ¿cómo que no sabes? No sé, no tengo idea de por qué no me quiero bañar. ¿Pero qué daño te hace bañar? No sé. ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón. Eso es muy difícil que suceda. En lo que estamos viendo en las sociedades comunales, encontramos que hay una valoración de lo propio, de la forma de organización, un orgullo por lo propio. O sea, la gente está orgullosa de dar su tequio, de que todos sean autoridad, que formen parte de la asamblea, que asistan a las fiestas. Eso genera un orgullo de ser comunidad. Y entonces, ese orgullo es el que hace que se conserve lo propio, ¿no? Entonces, conservar lo propio es una característica de la resistencia comunal. La resistencia frente al capitalismo o la resistencia desde una perspectiva socialista no tiene que ver con este tipo de resistencia, defender y conservar lo propio. Eso es importante tenerlo en cuenta porque para el pensamiento revolucionario de izquierda, no estoy hablando de la derecha, sino del pensamiento revolucionario de la izquierda, la idea general es de que el capitalismo, a través de la acumulación originaria que ocurrió en un momento, o pensando que la acumulación originaria es un proceso permanente,
El caso es de que la acumulación originaria destruye a las sociedades, principalmente a las sociedades campesinas, y les impide su propio desarrollo. Entonces, el capitalismo rompe la sociedad y los campesinos no tienen, según esa mirada evolucionista, no están organizados, no tienen las facultades para poder progresar. Entonces, cuando el capitalismo rompe las comunidades campesinas, la gente viene de una tradición de atraso y entonces con la imposición del capitalismo se queda más atrasada. No quiere hablar una lengua que todos entendamos, sino siguen hablando sus lenguas. No quieren, no tienen posibilidades de tener un deseo por ahorrar o por acumular dinero, sino que quieren seguirlo gastando en fiestas o en otras cosas. Todo eso se ve como atrasado. Entonces, el capitalismo, los socialistas dicen, el capitalismo destruyó el mundo como era, destruyó a las comunidades no tienen ya posibilidades de vivir por sí mismas. Por eso es que los campesinos que ahora son obreros o que son gente que está en la ciudad, es gente muy pobre, muy triste, muy que no siente un valor de su propia vida. Es gente que naufraga en las ciudades. Entonces, si el capitalismo destruyó todo, no hay nada que conservar, no quedó nada valioso. Si el resultado de la destrucción capitalista es la gente pobre de las ciudades, en el campo deben de estar peor. Entonces, no quedó nada valioso. Por lo tanto, la transformación de la sociedad para todos los socialistas, marxistas, anarquistas, para todos, es, desde esta mirada evolucionista, es crear un mundo nuevo, porque el mundo anterior ya desapareció y lo que vive no sirve. O sea, si del mundo anterior quedaron las lenguas no sirven para comunicarse con el resto de la sociedad, con las demás clases. Entonces, si lo que quedó es una religiosidad vieja, eso no sirve para hacer frente al mundo actual. Entonces, no quedó nada valioso. Entonces, el problema está ahí. Cuando los indígenas dicen, no, es que nosotros hemos conservado nuestro modo de vida, nuestra cultura, para poderlo vivir en libertad, hemos resistido contra el capitalismo, es porque lo encontramos valioso y lo seguimos viviendo. Los socialistas dicen, no, pero es que eso no es posible. El capitalismo destruyó todo. Los indígenas dicen, no, a nosotros no nos destruyó. Y a final de cuentas, los socialistas terminan diciendo, bueno, pues la teoría dice que por ley universal el capitalismo destruyó a las sociedades. Si tú vives todavía es porque eres un error de la historia. Estás afuera de la teoría. La teoría dice esto y por lo tanto, si quieres ser parte del movimiento social, si quieres ser parte de la historia, tienes que dejar de ser indígena. Tienes que proletarizarte, tienes que dejar de ser campesino. Tienes que aliarte con la clase que sí es la que puede hacer la revolución, que son los obreros. Eso es más o menos, en síntesis, el pensamiento ortodoxo de los marxistas o de los socialistas en general. Lo que quiero destacar de ahí es de que para ellos entonces la resistencia en sentido de defender y conservar lo propio ni existe ni debe de existir. La resistencia es simplemente confrontar al capitalismo. Y confrontar al capitalismo es estar impidiendo que el capitalismo se desarrolle y en ese proceso
de lucha de clases, generar organización y conciencia para que la sociedad, los pobres, los proletarios, se organicen, pero se organicen en torno, no ellos, sino que se organicen en torno al partido. No quedó nada valioso de su forma de organización. Entonces, los partidos de izquierda son la forma de organización necesaria de la clase obrera para poder transformar la sociedad. Y entonces los indígenas tienen que, y también los campesinos tienen que sumarse a esa lucha. Eso que estoy diciendo, eso es parte de la discusión fundamental que había no solamente en América Latina, también en Estados Unidos y Canadá, en otras partes del mundo, en los años 70, sobre el futuro de las sociedades campesinas. Si debían de ser, debía de encontrarse valor en las sociedades, o de plano no existía ningún valor y por lo tanto debían de ser proletarios. En esa discusión obviamente no contaban los indígenas, no contaba lo que ellos pensaran, contaba lo que pensaban los ideólogos, y los ideólogos no eran indígenas. Bueno, entonces tenemos que la resistencia desde la comunalidad significa defender y conservar lo propio, la cultura, o sea, poder seguir reproduciendo la cultura sobre la base de una organización comunal, sobre la base de la comunalidad. Esa es la resistencia indígena. Eso es distinto a enfrentar a la dominación, pero sí es una forma de combatirla. Es una forma de impedirla. Conservar lo propio es una forma de combatir los intentos de que lo propio desaparezca. Eso sí. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿para qué resistir? Esta es en general la idea. Si los pueblos mesoamericanos fueron invadidos y colonizados brutalmente por europeos y más despiadadamente despojados y agredidos por los mexicanos, ¿por qué siguen resistiendo? O sea, ¿qué es lo que les ha permitido seguir existiendo? La presencia de los indígenas indica necesariamente continuidad. No, si, en cualquier parte del mundo, si hoy hay indígenas en estados cheroquis, navajos, lakotas en Estados Unidos o zapotecos en Oaxaca, es porque ha habido continuidad, ¿no? O sea, ellos vivían antes y siguen viviendo ahora. Debieron haber desaparecido. ¿Por qué no desaparecieron? ¿Por qué sí existe la continuidad? Entonces, desde el poder, la explicación es que pues, sobrevivieron. Sobrevivieron es referirse a ellos tienen capacidad de aguantar. Son como esos boxeadores que por más que les pegamos, no se caen. Y si se caen, se paran antes de los 10 segundos a que les sigamos pegando. Esa es la idea desde el poder. Han sobrevivido porque tienen capacidad. Pero desde los dominados se formó cada vez con más fuerza, o si sigue formando la conciencia de que es porque han resistido. Y resistir quiere decir la idea general de que se enfrentó a la dominación conservando lo propio. Lo que siguió fue tener claro qué es lo propio y entender las maneras como eso se ha seguido reproduciendo. Para eso es para lo que la idea de comunalidad ha sido fundamental en el caso de Oaxaca. Bueno, vamos a ver un poco más desde el poder qué quiere decir esto de que han sobrevivido. El concepto de supervivencia cultural ha sido clave para definir las políticas públicas hacia los indígenas. Una arqueóloga, historiadora o algo así, Laurette Sejourné, decía que los investigadores soñaban con descubrir un pueblo
en que las supervivencias de mentalidades arcaicas, tales como las encontramos esparcidas en las obras de etnografía, estuvieran en estado puro, definiendo la supervivencia como la prolongación milagrosamente viva del pasado precolombino en la realidad presente. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que una investigadora, o sea, Laurence Journet no es una señora que estuviera en un escritorio, era una investigadora de campo que conocía las comunidades, que vivía en comunidades. Bueno, esta señora que vivió, que sabía cuál era el modo de vida de la gente, decía que sobrevivían a partir de mentalidades arcaicas. O sea, no había nada contemporáneo, todo era restos del pasado. Y esperaban encontrarlo en estado puro. Y pensaba que la supervivencia era la prolongación milagrosamente viva del pasado precolombino en la realidad presente. O sea, milagrosamente viva quiere decir que no hay ninguna explicación. La continuidad se debe a que algo pasó. ¿Quién sabe qué pasó? Pero el caso es de que lo precolombino, que son mentalidades arcaicas, o sea, no es que los indígenas sean gente que haya transitado en la historia, al igual que el resto de la población, sino que ellos se quedaron estacionados en el pasado y desde ahí sobrevivieron. Son como las películas de Indiana Jones, que de repente entran por una cueva y se encuentran una sociedad que son como changos con cerebro. Y de repente pues, sobrevivieron por algo. Milagrosamente viva, en el caso de Indiana Jones, es que por alguna razón se aislaron a través de una cueva y vivieron en otro mundo, se separaron del mundo. El milagro es que pudo haber esa cueva.